Una historia que tiene que ver con un estilo de vida que, además de engañar, asfixia a muchos ciudadanos. ¿Qué pasa cuando mantener la casa de los sueños o el estilo de vida anhelado se convierte en un flagelo? Lo que para muchos es vivir de apariencias, para los expertos se recibe el nombre de pobreza oculta o vergonzante. Solo en la localidad de Usaquén, esto en el nororiente de Bogotá, un registro habla de 700.000 personas que pasaron de tener poder adquisitivo y una vida con lujos a un estado de pobreza. Esta noche, la historia de Adriana, una mujer de 58 años que tras acumular tarjetas de crédito bloqueadas, deudas insostenibles y créditos de más de 100 millones de pesos, cayó en una situación inexplicable. Esto es La Caída en Retrato Hablado. Hablando con todas las tarjetas que le comentaba, más o menos alrededor de unos 100 millones de pesos. A nivel de servicios y de deudas, así con el Estado, de servicios públicos, de arriendos, son más o menos unos 75 millones, más lo que tengo yo a nivel con mi esposo de deudas adquiridas por tarjetas que no se han podido cancelar. ¿De dónde saca esa fuerza para seguir adelante? Ay, Dios mío, mi Dios. Mi Dios, yo creo mucho en mi Dios. Tengo mucha fe y le pido a Él que me ayude. Porque muchas veces no crea, se levanta uno como sin fuerza y me dice, Dios mío, lo único que quiero es no morirme, sino pedirle a Dios fortaleza. Fortaleza para seguir adelante, sacarlos y poder el día de mañana cerrar mis ojitos y que mis hijos queden bien. La pobreza vergonzante es un fenómeno social, no es una problemática. Es un fenómeno que se ha dado en Bogotá desde hace bastantes décadas, que básicamente se resume en la incapacidad de generar ingresos por parte de personas que alguna vez estuvieron en una condición económica óptima. Este fenómeno está concentrado en estratos 3, 4, 5 y 6, y principalmente las personas que están en el fenómeno de la pobreza oculta son personas mayores. Esto es vivir una vida a pedazos. Es abrir la puerta de su nevera y encontrarse de golpe con esta realidad. Días, por ejemplo, como hoy, que vamos a hacer de... Miren, no es mentira, no hay nada. ¿Qué hago? Carne para... nada. ¿Está vacía? Está vacía. Vacía no hay. No hay. No es mentira. No es mentira. No tenemos nada, no tenemos mercado. Puertas adentro de los barrios más exclusivos en Bogotá, se gesta un drama silencioso, una realidad oculta bajo llave, que no todos se atreven a contar. De puertas para adentro, pues uno puede encontrar tanto carencias de participación sociales, es decir, personas que no tienen redes de apoyo ni familiares ni comunitarias para apoyarse en estos momentos, como carencias reales económicas por faltas de ingreso, sean, digamos, en algunos periodos de tiempo específicos, o sea, ya de manera más estable. Son personas que viven en grandes mansiones, grandes apartamentos, propiedades muy hermosas, pero adentro de sus puertas lastimosamente no hay con qué comer. Hasta hace poco, la dirección de Adriana era sinónimo de estatus, en un barrio exclusivo al norte de la capital. Vivía el sueño perfecto, pero ella escondía el secreto que aún le está asfixiando, sus deudas. La deuda en arriendo, solamente inclusive acá, se deben más de 26 millones, casi 27 millones de pesos, porque no ha habido la forma. Como impotencia, como el no sentirme productiva a la vez. No cuento tampoco con una pensión porque no completé las semanas. Entonces es como ese sosiego de que uno no sabe qué pueda pasar.
Y es que la asfixia tiene cifras exactas. Cuando el empleo desapareció, las deudas se multiplicaron. Una avalancha de facturas y cobros construyeron una verdadera prisión financiera. El tema financiero muchas veces es una trampa financiera. O sea, hay diferentes tipos de situaciones frente a estos temas financieros. Lo primero es que, por supuesto, esto impacta en el ingreso disponible que empieza a tener el hogar para cubrir sus necesidades básicas, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos que estar honrando algunos gastos que comprometen el gasto en alimentación, que compromete el gasto en cuidados básicos. Está en una trampa financiera. Porque lo que volvemos a decir, o se come o se pagan. Y tratamos de mantener los servicios al día para que no nos quedemos de pronto sin servicios también. Los sacrificios llegan a extremos dolorosos y se destapan en una tragedia invisible. En Teusaquillo, por ejemplo, 17 de cada 100 habitantes sufren este calvario todos los días. Más o menos en una localidad como Usaquén, que tiene más de 700.000 habitantes, se estima que hoy hay más de 10.000 personas que están en pobreza oculta. Esto, desde luego, en un sondeo básico que nosotros hemos hecho a raíz de nuestro trabajo, pero sin duda alguna habrá muchas más. Adriana conoce perfectamente el peso de esta situación. La moda dejó de existir. El salón de belleza es un lujo prohibido. Este es el drama invisible que se esconde tras la fachada de edificios al norte de la capital. ¿Hace cuánto no estrena ropa? Para unos 5 años, yo creo. ¿Qué cree? A veces que de pronto por ahí me regala mi mamá o si hay cosas así, pero el resto que yo pueda decir, me compro una pinta o... Es complejo, por lo que le digo. Si tenemos para comer, bien, es lo importante. Manicure, pedicure, no. Llevo mucho tiempo que no, en algún momento lo hacíamos, pero o sea, a mí se me olvidó. Yo digo, bueno, desde que esté bien presentadita, bueno. Y el corte a veces hasta yo misma me lo corto. Pero pues a veces, de vez en cuando iba yo a un salón o algo. Para mí hay cosas más importantes, como le digo, pues obviamente el arreglo personal es importante y para mí lo es, o sea, yo me arreglo. El caso de Adriana es el rostro efectivamente de muchas personas en Colombia, principalmente porque se convierten en personas con dificultades familiares internas, pero también que padecen una situación económica muy difícil. Estas personas que tenían en algún momento la posibilidad de vivir bien económicamente y que terminan viviendo en un estrato 1 o en un estrato 2. La vanidad es un lujo que quedó en el pasado. La única prioridad de Adriana es sobrevivir, y sobrevivir casi siempre con los bolsillos vacíos. Aferrada a la esperanza de encontrar finalmente esa luz al final del túnel que les devuelva el derecho a vivir sin miedo al mañana. Siempre es buscando que nos rinda y que podamos al menos preparar un almuerzo sencillo, pero pues que alcance para todos y que podamos comer sin que pues se pase hambre, y tratar como de con 20 o 30 máximo poder uno hacer un desayuno, almuerzo y comida en el día. Alimentar a toda una familia con 30.000 pesos el día es un milagro. Tener que buscar ese milagro todos los días y sin trabajo es vivir al borde del abismo. Ya tengo 58 años, no sé en qué momento pueda yo amanecer o no amanecer. Y cómo quedan mis hijos, cómo queda mi familia. Es eso, es preocupación. Acorralados por un inminente desalojo, el espejismo de Usaquén llegó a su fin. Su única tabla de salvación fue empacar su vida y refugiarse en un plan B, un modesto apartamento en la localidad de Kennedy. Buenas tardes, bienvenidos. Tengan la bondad de seguir. Esta es mi apartamento, mi sala, comedor. Digamos que como tal muebles muy sofisticados, porque pues no tenemos habitica sino una mesa de comedor. Nos falta obviamente cambiar cositas. Estas sillas también, que pues es lo que tenemos aquí, digamos, como de sala comedor. ¿Usted pensó en regresar?
¿Hubo el plan de La verdad, pensarlo? no. La verdad, nosotros dentro de nuestros planes no queríamos, porque salimos también por unos temas un poco complejos. ¿Qué no querías? Quería como más bien avanzar, porque pues aquí salimos casi que yo amenazada. Si no hubiéramos tenido ese apartamento, nos había tocado mirar a otra opción en donde buscar donde nos acogieran. Lamentablemente, porque pues digamos la situación de nosotros no es que haya empeorado, pero sí estamos en una situación vulnerable. Pero cambiar el barrio no borra las deudas. En Kennedy, las pesadillas no terminan. Adriana y su familia enfrentan hoy el asedio de los embargos y una deuda de millones en servicios públicos y administración. La administración está alrededor de real, de unos 15 millones, más lo que implica intereses, aunque pues toca llegar a acuerdos, pero no tenemos la plata económicamente para poder decir, bueno, uno paga y puede sustentarse. La luz debemos en Ciudad Limpia 2 millones y pico, o es comer o es pagar servicios o nivelar, pero no nos da todavía para ese ingreso. Hoy, el rebusque dicta las reglas de supervivencia. Las tiendas de barrio dan un ligero respiro para atrapar las ofertas que salvan el almuerzo. Esta vale 2.000, esta vale 2.000 de fresita, está como buena para un juguito, para fruta. Sería media librita, listo. El arroz. La verdadera batalla diaria se libra frente a los fogones. Está la nevera. ¿Qué ha cambiado esa Un nevera poquito desde la llena. última vez? ¿Está más llena? ¿Está qué está? No, está como igual o un poquito menos, porque aunque de todas maneras tratamos de que, como les decía hace un momento, de que por lo menos no falte el menú la comida de los niños, porque sí nos preocupa mucho, son esos dos chiquitines. El menú fue arroz, lenteja, pollito, platanito, digamos un sudadito, juguito natural. Después de perder los privilegios y tener que empezar de cero, las prioridades cambian. Para Adriana, la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados. Lo que nosotros hemos visto de las personas que están en este fenómeno de la pobreza oculta es que comen muy mal. Entonces es un tema muy difícil realmente. Yo pienso en los estratos que pues como que no es, digamos, como tan importante el manejo de estar en un estrato quinto, sexto o un estrato 3 o 2 o 1. Para mí lo vital y lo importante es esta parte aquí del corazoncito, que es donde tengamos como esa unión familiar, el mantenernos muy unidos a nivel de familia, el darnos la mano y poder salir adelante y levantarnos todos. Ese es el drama de Adriana, una mujer que sin previo aviso vio cómo su realidad se transformaba en cenizas. Hoy, ella empieza de cero, no solo con las manos vacías, sino con la valentía de quienes saben que la caída fue inevitable, pero que rendirse nunca fue una opción. La pobreza invisible golpea cada vez más a personas de los estratos 4, 5 y 6. Muchos llegaron a ese punto intentando mantener un estatus económico al que habían dejado de pertenecer hace mucho tiempo. ¿Cuánto pesa la billetera de un hombre que lo tiene todo? Esta es la historia de Juan Carlos Cárdenas, de 63 años. Para él, el éxito era una rutina hasta que un fraude y una deuda de 3.000 millones de pesos lo borraron del mapa del privilegio económico. Pasó de la opulencia del estrato 6 a trabajar por días en construcción. Luego de ser gerente de una gran empresa, se convirtió en vendedor ambulante de pan. Un fraude que lo llevó a la quiebra económica lo dejó en la calle. Ahora, como muchos colombianos, tiene que reinventarse cada día. Aquí quedaba la tienda de la esquina, ahí la clase de taekwondo, que ya es sorprendente cómo todo ha cambiado, ¿no? ¿Qué sientes? Uy,
es rara la sensación. Muy interesante ver sobre todo la modernidad, cómo se apropió de todo. Aquí queda la casa de un amigo especial, se llama Mauricio Mackenzie, que también fue músico. Y ya mi casa queda al lado derecho aquí, dando la vuelta en la esquina. Caminar por la calle 81, en el norte de Bogotá, es llegar a una zona que se respira exclusividad. Para muchos, un paisaje de paso. Para Juan Carlos, el mapa de una fortuna que se desvaneció. Todo esto era mi casa, desde donde dice Boho Living Hotel hasta el fondo ya. Yo la vendí en el 92. Y se vendió y fue el error más grande de mi vida, haber vendido la casa. ¿En cuánto se vendió eso? 300 millones de pesos. Que no duraron un día en la empresa. Un patrimonio gigantesco que se disolvió en un abrir y cerrar de ojos, dejando atrás los vestigios de una opulencia que hoy parece un sueño lejano. Una casa muy grande de 400 metros cuadrados de área, 2 pisos, o sea que era bastante grande la casa. Solo mi cuarto medía lo que mide mi apartamento ahora. Juan Carlos lo tuvo todo. Viajes por el mundo, estudios en Boston y lujos incalculables. Hoy su realidad está lejos de lo que una vez fue. Esta es la historia de una burbuja de cristal que estalló. Una realidad invisible que en la política y en la academia la llaman la pobreza oculta. Por supuesto que durante este gobierno ha incrementado de manera significativa estos casos de pobreza oculta. Ha incrementado de manera significativa la gente que tiene que salir casi que a rematar, a regalar sus bienes, precisamente porque no tienen cómo pagar deudas. Crecí en una familia muy acomodada, de muy buen nivel, que tenía una empresa grande, con más de casi 300 personas, y crecí en una burbuja de cristal, con toda la información acerca de bienestar, comodidades, servicios, siempre muy protegido, sobreprotegido más bien. Y eso me generó algo que es definitivo en mi vida. Al ser sobreprotegido, de pronto no aprendí enfrentarme con el mundo. En su juventud, el dinero nunca fue una pregunta. Mientras su padre manejaba la compañía, Juan Carlos gastaba sin mirar los extractos, refugiado en la música y en el arte. Me compré unos teclados de $4,000, unos teclados muy finos, el mejor, la top of the line, el mejor que había salido en ese momento. Y yo tenía 5 teclados en la casa. Después compré una consola Tascam también muy bonita, que me había costado en ese momento 8 millones de pesos. Y yo te digo, yo tenía todas las posibilidades, nunca pensaba en que esto me costó tanto y entonces me dolía comprar, no, nunca me dolía comprar nada porque siempre había dinero. Yo no conocía lo que era ganar dinero. Yo recibía todo, me caía todo del cielo, digamos. Entonces yo no tenía esa conciencia de que como lo había trabajado, si no hubiera trabajado, cuando la persona lo trabaja siente la diferencia, lo que es, me tocó matarme durante 5 meses para poder hacer, no, yo no tenía ese concepto, no había. Un laberinto de apariencias, donde el estatus se transforma en una condena silenciosa, una crisis invisible que las instituciones apenas empiezan a dimensionar. Entonces, lo primero es, la pobreza oculta no solamente es un fenómeno que afecta a hogares que tuvieron una buena situación económica y que ahora están pasando por un periodo que puede ser transitorio o que puede empezar, digamos, a agravarse en términos de algunas privaciones que pueden estar sufriendo. Para nosotros la pobreza oculta incluye esos hogares que también han sido invisibles para la política social, pero que están en una situación digamos, de formas extremas de exclusión. El dinero fácil no dura para siempre. Al regresar de sus estudios, tras la muerte de su madre, un artista de mente liberal
tuvo que asumir una empresa en quiebra. Las deudas superaban los 4.000 millones de pesos. En un intento desesperado por salvar el negocio, vendieron los bienes familiares. La empresa se lo consumió todo en un solo día. Vendimos la casa. Que más o menos, hagamos la casa, vale tanto, Esa casa, en ese momento eran 250 millones de pesos más o menos, pero esa era bastante, aunque fue un mal negocio, porque al meter la plata en la empresa duró un día. Eso no aguantó. La empresa se la comió toda. La bodega, una bodega, era media manzana, muy grande. Fue muchísimo dinero que se perdió por confiado, porque yo confié en la gente, y cuando uno confía en la gente y es inocente, pasa que la gente le da la puñalada por la espalda. Acorralado por una traición familiar y una polémica orden judicial, Juan Carlos se fue a Miami. Allí terminó de perder sus últimos ahorros en la bolsa. El niño rico tuvo que aprender a vivir del rebusque en las calles de Estados Unidos. Me tocó empezar a dar clases y acabé trabajando en obras de construcción, poniendo pisos, poniendo puertas, haciendo paredes, techos, baños. La última que yo que no consideré fue vender empanadas, ¿no? Pero sí vendí pan. Empecé a hacer pan de yucas y pan de quesos para medio tener un pequeño ingreso, ¿no? A veces es deprimente. A veces se siente uno como que no ha ganas de hacer nada. Y dice uno, ¿para qué? ¿Para qué vivir así? Tras 14 años en el exterior, Juan Carlos regresó a Colombia. Pero el fantasma de la quiebra lo persigue. Lo que ocurrió no es un caso aislado, es una realidad. Según cifras oficiales, esto golpea silenciosamente a miles de familias en los estratos más altos en la capital. Realmente en la ciudad de Bogotá se ha venido presentando un fenómeno bastante particular, principalmente desde la época de la pandemia y posterior a este. Hoy en día le hacemos un llamado, por supuesto, a la actual administración distrital. No han actualizado el estudio que el año 2021 se levantó en esta ciudad, en la Secretaría de Integración Social, donde se logró establecer que el 16% de la población en Bogotá vive en estado de pobreza oculta. La crisis golpea con fuerza en el norte. En las localidades como Usaquén, detrás de los imponentes edificios y las fachadas elegantes, se esconde un drama humanitario. Estas son personas que deben años de administración, años de servicios públicos, que tienen embargada su propia casa y que de alguna u otra manera se han echado a perder porque no tienen de dónde salir adelante. La realidad que viven estas personas son casos muy difíciles. Yo arranqué a trabajar con la pobreza oculta desde hace muchos años, conociendo el caso de una mujer mayor que murió intoxicada por consumir las croquetas del perro porque no tenía cómo comer. Hoy, las deudas acumuladas de la antigua herencia familiar de Juan Carlos suman casi los 5.000 millones de pesos. Un peso financiero que hoy es insostenible. A nivel psicológico, esto es como las etapas de un duelo. Entonces, hay 6 etapas del duelo a nivel psicológico, que es que se presenta el evento desafortunado, hay una negación, esto no me puede estar pasando a mí, esto va a ser temporal. Tercero, hay un odio, rencor que sale de la persona, porque a mí, ¿sí? Después está la depresión, después la aceptación y finalmente pues el aprendizaje. Si fuera en dólares, tomándolo en cuenta en dólares como a hoy, yo creo que fueron por unos 5 millones de dólares que se perdieron en total con todo lo que pasó. De ahí se deben casi 2.000. De los locales, otros 3.000 millones de pesos. De la finca, otros 1.000 millones. Y esa plata está por pagar, porque se debe. No tenemos con qué pagar. Por esa razón nos toca ver cómo se pueden negociar las cosas para poder salir adelante con todas estas deudas. ¿Y se deben en qué? Impuestos, administraciones y laborales. De los carros de alta gama, Juan Carlos pasó a transporte en servicio público. Tuvo que acomodarse a la nueva realidad.
Ya llevamos en estrato 2 hace ya 16 años, ¿no? Y uno se acostumbra. Obviamente no había carro, no había transporte personal ni privado, y siempre manejábamos pues, el transporte público y lo que es Transmilenio y las busetas SITP, ¿no? Cuando tocaba. Vendí mis 2 pianos, mis teclados, toda la consola, todas las cosas. Eso sí que me dolió, porque para mí era mi sueño, tener mi música y mi estudio de grabación para poder grabar lo que yo hacía. Eso fue un dolor bastante grande. A pesar de tocar fondo, Juan Carlos no se rindió. Hoy se gana la vida con sus obras de arte y también distribuyendo mercados orgánicos junto a su esposa, ganándose apenas menos de un salario mínimo. Mi ingreso actual de lo que yo gano está en 1,5 millones más o menos, a veces 1,200,000, entonces de artista a agricultor. Y logramos tener una tierrita pues alquilada en Tenjo, y allá teníamos pues toda clase de verduras y distribuíamos a ciertos amigos, amistades, no muy grande. Pues vender verduras no da mucho, a menos que tú estuvieras todos los días haciéndolo, que fuera un distribuidor, pero yo no soy un distribuidor, yo soy ahora un intermediario para poder vender verduras. Juan Carlos descubrió que la verdadera riqueza nunca estuvo en la burbuja donde nació, sino en la fuerza para sobrevivir después de que ésta se rompió. La vida que me tenía, o sea, el destino que me tenía, estaba preparado para mí, era diferente. Era enfrentar una realidad en donde hay cosas duras que toca aprender a manejar. Mi mayor conclusión para poder decir que la vida vale la pena. Una dura lección del destino, la prueba de que la verdadera riqueza no se cuenta en metros cuadrados ni en herencias vacías. Juan Carlos no se rindió y hoy ve en la pintura su verdadera revancha, porque al final el éxito más grande es la dignidad, la capacidad de ponerse de pie después de haberlo perdido todo. Lo perdí todo, menos las ganas de volver a empezar. Hoy avanzo paso a paso, reconstruyendo mi vida con la certeza de que las caídas no definen mi historia, mas sí la fuerza para levantarme y seguir adelante. Qué bonita es esta vida. Hoy miles de familias que no logran sobrellevar o responder por sus deudas han perdido sus casas. No hay un registro oficial porque, por pena a aceptar la nueva situación económica, prefieren callar. De la cima del éxito al abismo financiero y del abismo financiero a una resurrección. Una frase popular dice que en medio de las crisis nacen las grandes soluciones, y tal vez eso fue lo que le pasó a Andrés Henao. Lo tenía todo, hasta que la falta de disciplina y las deudas millonarias se lo llevaron al límite. Con las tarjetas al tope, debió escoger muchas veces entre pagarle al banco o alimentarse. El estrés financiero fue tal que su corazón se paralizó. Estuvo clínicamente muerto por 3 minutos, según su testimonio. Sin embargo, literalmente resucitó gracias a la cocina. Un emprendimiento que no solo le devolvió el sentido a su vida, sino que le demostró que siempre se puede volver a empezar. Don't give up. Entonces, no te rindas. El día que uno se rinde, ese día uno pierde. Puede que uno pierda las batallas. Yo me considero un luchador. Andrés Henao lo tuvo todo. Un hogar con comodidades, educación de élite y un camino trazado hacia la cima. Pero el éxito, sin disciplina, se convirtió en su propio verdugo. Fue un Henao que se enloqueció. Definitivamente yo siempre no supe manejar eso. Y el tema de mis adicciones hizo que yo comenzara a alejarme de mis amigos, de mi pareja, de mi familia. La realidad comenzó a fracturarse en el 98.
Mientras el país celebraba, él empezaba a entender el peso de la escasez. Me acuerdo del fútbol y uno se entraba a ir sin plata para hacer mercado, sin plata para pagar la cuota de corporación, sin plata para pañales, y tenía varios amigos míos que trabajaban en el sector financiero. Entonces les dije, oiga, yo nunca he trabajado en el sector financiero, ayúdenme. Era el inicio de una caída libre. Andrés intentó frenar el abismo con el método más peligroso, el crédito. La pobreza oculta es prácticamente un COVID, totalmente. Usted se enferma y muy rápido, lo acaba, lo deja en la lona y lo puede llegar incluso hasta matar. Porque básicamente en la pobreza oculta establecemos varios aspectos. El primero de esos son deudas impagables. El segundo de esos son crisis en materia de salud mental. No queremos aceptar que vamos en un loop hacia abajo. O sea, uno va y uno sigue diciendo, no, pues este mes fue que arranca a hacer uno, solventarse a punta de tarjeta, del crédito rotativo, del Credit Express, del no sé qué, hasta que uno mire y dice, oiga, tengo el Credit Express lleno, las tarjetas lleno, el sobregiro lleno, todo lleno. Y ya no hay manera de seguir ferrocarrileando esa deuda. Entre los consumos personales y todo eso pudo haber llegado a por lo menos a 100 millones de pesos. Los créditos son un paracaídas. O sea, hace que el problema se vaya por las vertientes, pero no lo soluciona de raíz. Razón por la cual pues, se vuelve una bola de problemas, un círculo no virtuoso, en el cual pues, yo estoy generando liquidez, pero no voy a pagar ni tanto el crédito hipotecario y a futuro tampoco la tarjeta de crédito. Esa es la trampa en la que caemos los hogares. La pobreza, que nadie nota desde afuera, es una puesta en escena. Un teatro donde el protagonista finge que todo sigue igual, mientras el telón se le cae encima. Con la pobreza oculta uno, pues, muchas veces uno sabe, oiga, que fulano está quebrado, sí, pero anda en BM. No, lo que pasa es que el BM está embargado, entonces no lo puede vender. Uno, mire que sigue viviendo Rosales, sí, pero hace 2 años no le paga a la corporación, al banco, y el banco lo tiene demandado. Lo que pasa es que todavía no lo han expropiado. Muchas veces uno cree que por la imagen que refleja una persona está bien y te puede estar muy mal, pero esa persona no ha levantado la mano, que es esa pobreza oculta, lo que llamamos la pobreza vergonzante, que uno le da vergüenza. Uno le da vergüenza decir, estoy mal económicamente, ayúdeme, deme la oportunidad. Las autoridades conocen de cerca este fenómeno, donde la fachada de la propiedad horizontal esconde dramas devastadores. El gran problema de la pobreza oculta es que es invisible. No es como la pobreza multidimensional o la pobreza extrema que usted la resume en estadísticas concretas. La pobreza oculta no se puede ver. Entonces, cuando usted revisa, por ejemplo, el estado de una persona que vive en propiedad horizontal y que está en su casa, pues no conoce cuál es la realidad que vive por dentro. Estas son personas que deben años de administración, años de servicios públicos, que tienen embargada su propia casa y que de alguna u otra manera se han echado a perder porque no tienen de dónde salir adelante. Para Andrés, ese deterioro fue gradual, pero implacable, convirtiéndose en una bola de nieve. Lo que empieza a haber es una acumulación de situaciones críticas. Entonces, eso que empezó como un factor financiero, luego te desencadena, es un factor social, luego te desencadena de repente es un problema de salud mental, de estabilidad. Es decir, lo que nos preocupa no es la carencia, pero sobre todo que se derive en que se empiezan a multiplicar las carencias. La asfixia de esa multiplicidad de carencias lo obligó a tomar decisiones que nunca imaginó. La pobreza oculta, más allá de un cáncer, hoy hablando muy puntualmente, como lo que habíamos dicho, el estudio que lo habían levantado post pandemia, la pobreza oculta es prácticamente un COVID, totalmente. Usted se enferma y muy rápido,
lo acaba, lo deja en la lona y lo puede llegar incluso hasta matar. Porque básicamente en la pobreza oculta establecemos varios aspectos. El primero de esos son deudas impagables. El segundo de esos son crisis en materia de salud mental. El tercero de estos son crisis familiares. Lo que hizo fue llevarme a tocar un fondo que en la vida pensé que iba a llegar a tocar, de que ya no tenía ni para el arriendo, ni para el mercado, ni para mis hijos, ni para absolutamente nada. No tener nada es que yo ya no tenía carro. Pasé de un carro de alta gama a no tener carro. Pasé de viajes a no tener casi que ni para ir a... Bueno, casi que ni para ir al corral en ese momento. Los fines de semana que me tocaba con mis hijos, mis hermanos me ayudaban con mercado, pues sabía que si me daban la plata podría irse a otra cosa. Pero más allá de lo económico, el costo fue emocional y social. Una invitación a que entendamos que la pobreza oculta no ocurre solo en hogares que tienen, digamos, buenos ingresos y que están, o en una situación de pobreza oculta que nosotros no vemos porque al final no lo quieren manifestar, ¿sí? Esa puede ser una situación. Pero en Bogotá nos preocupa porque hay muchos fenómenos que son ocultos, que han sido ocultos también y que por distintas razones, incluso por estigmatización social, como que no han salido, digamos, a la luz de la forma, entonces, de la forma que nosotros requerimos. Sí, a veces le da a uno duro tenerse que privar de cosas, tener club, pasar una carta, decir me retiro, y saber uno que me estoy retirando es porque no tenía con qué pagar la cuota mensual del club. A veces podía llegar a dar duro, pucha, las vacaciones con los chinos no los puedo llevar a la costa, sino me toca ir a Girardot. Entra la primera talanquera, queda uno vetado en el sector financiero. Porque además en bolsa, pues me pasó por estar reportado por no pago, hubo un par de sitios que perdí oportunidades de trabajo buenas. No, lo consultamos en Data Créditos, está reportado. Intentaba sostener su mundo mientras el banco enviaba sobres de cobro a la portería, pero su cuerpo finalmente le pasó factura. Cuando veo un tablero que decía Andrés Henao, muerte súbita por arritmia. Yo le dije al médico, oiga, ¿qué es eso? Me dice, ¿a usted no le han contado? Le dije, no tengo ni idea. Usted hizo una muerte súbita de 3 minutos. 3 minutos. Ese fue el tiempo que estuvo al otro lado. Un vacío absoluto que le devolvió la perspectiva de lo que realmente importa. En el momento más oscuro, el regalo de su hija, un cuchillo, un termómetro y una balanza se transformaron en un proyecto de vida. Atrás quedaron los viajes por el mundo y las postales frente a los centros de poder. Andrés descubrió que no necesitaba el mundo para ser alguien, solo necesitaba la cocina para reencontrarse consigo mismo. La cocina me abrió las puertas que gente me cerró en el pasado, sí, definitivamente. Pero además me abrió la puerta más importante que fue la que yo cerré. La puerta que yo cerré como persona, la cocina me la volvió a abrir. Para mí lo importante del caso de éxito por parte del chef es, 1, nunca perdió sus redes de apoyo. Y 2, generó una conciencia de en qué situación estaba. Entonces, al momento de ser conscientes, podemos hacer un presupuesto, podemos generarnos escenarios a largo plazo que son favorables para la recuperación. Incluso, al principio haciendo domicilios y enfrentando la sorpresa de conocidos, encontró una lección de humildad necesaria. Llego y me dejan, entonces, ¿cuánto es la cuenta? 107, ahí le dejaron 110, pero le doy la vuelta. No, que se lo dejan de propina. Entonces me dejan propina. La primera vez que me dejaron propina, yo era muerto de la risa y decía, bueno, en un punto determinado de mi vida, y esa cocina
se nos volvió como el punto de unión, aparte de volverse el punto de ingreso, se volvió como un punto de unión con mi familia, con mis hijos, con mi novia. Andrés Henao regresó de la muerte para entender que la vida no se trata de los estratos, sino de la capacidad de levantarse cuando ya nadie cree que es posible. Esta historia es hecha por Henao al 100%. Esto ha sido una experiencia de vida, ha sido una caminata a través de la vida con dolores, con alegrías, con frustraciones, con éxitos, donde hoy puedo mirar para atrás y digo, wow, he caminado bastante y me falta caminar mucho más para adelante. A quienes estén afrontando una situación similar, entidades como la Secretaría de Integración Social de Bogotá les ofrece ayuda, capacitación financiera para recomponer el camino económico. Para quienes estén en una situación al límite, existen comedores comunitarios. Como si se tratara de una enfermedad, la quiebra se puede evitar si se diagnostica a tiempo. No es un pecado ni un delito perder el patrimonio. Aquí lo importante siempre es tomar la decisión de volver a empezar. Mañana nos volveremos a encontrar para poner al descubierto otro retrato hablado. Buenas noches.